Familia, Dios les bendiga. Cada día más estamos llegando a la recta final de este desafío, ¿verdad? Que el estudio lleva ese nombre, el desafío del amor. En esta ocasión vamos a hablar que el amor se pone de acuerdo en oración. La unidad que crece entre un hombre y una mujer que oran juntos, y esto en forma regular, va a formar en la pareja o en el matrimonio una conexión que cada día se vaya haciendo más intensa y que adquiera poder. Es decir, esa relación en este matrimonio va a ser más poderosa, más fuerte, que difícilmente o nunca los problemas van a lograr derribarla. Pero esto lo vamos a lograr a través de que entre pareja o en la pareja más bien nos pongamos de acuerdo para orar. También dentro del matrimonio, el orar juntos puede hacer maravillas, desata milagros, hace que la presencia de Dios sea más tomada en cuenta para todo. Y, y esto lo vamos a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en oración. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque no cabe duda, Señor, que tú nos llenas de recursos, Señor. Nos bendices demasiado, Señor, y pones todo a nuestro alcance para que podamos tener matrimonios exitosos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, de tal manera que nosotros podamos adoptar, Señor, todos estos hábitos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes, familia, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo, o más bien, sí, capítulo 18, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Cuando nosotros como matrimonio necesitamos sabiduría para determinada decisión, nosotros como pareja tenemos que orar. La Biblia habla que nosotros, si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, dice que nos será concedida. Obviamente esto en un contexto de que tenemos que orar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros para orar conforme a la voluntad de Dios, hemos ya de conocer su voluntad, y su voluntad nosotros se nos ha sido revelada en la palabra, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, cuando tú lees la Biblia, que es uno de los desafíos que también ya tuvimos que haber realizado, vas a ir conociendo la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, empiezas a pedir que su voluntad se lleve a cabo en tu vida. Tú tienes toda esa actitud, tú tienes toda esa disposición, eres humilde y admites que sin Dios no funcionas, que sin Dios no vas a poder lograr nada. Como también lo dice su palabra, que nosotros alejados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Nosotros debemos mantenernos conectados a Dios. Y una de esas formas es que nos pongamos de acuerdo como pareja. Y Dios te ha bendecido a ti, hermana. Cuando tú te casaste, Dios te puso a tu lado un compañero de vida, un compañero de oración. Y a ti también, hermano, a ti te puso a tu esposa, una compañera que esté contigo y que te apoye y que comprenda y que desee eso mismo que tú deseas en tu corazón, que es agradar a Dios. Y que ambos oren con ese mismo fin, con ese mismo deseo de solamente hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando necesitamos sabiduría para determinada decisión, tú y tu compañero de oración, por así decirlo, deben y pueden buscar el rostro de Dios, pueden buscar a ese Dios justo que nos da en abundancia, ¿verdad?
y nosotros en ello vamos a encontrar la respuesta. Para empezar en orar, al orar a Dios, nosotros estamos ya en su presencia, y al estar en su presencia, Él nos infunde paz, nos infunde confianza, alegría. Se cambia el ambiente, la atmósfera en la cual estamos envueltos. A veces tenemos temor, a veces hay conflictos, a veces hay dudas, a veces hay problemas, a veces hay roces entre el mismo matrimonio. ¿Y qué sucede al estar en la presencia de tu Hacedor, de tu Dios, de tu Creador, de tu Padre? Todo eso se derrumba y viene esa atmósfera que Dios propicia, ¿verdad? Que es la paz, que es su amor, que es confianza. Entonces, para empezar, y creo que es lo más valioso y lo más importante, es orar en sí. ¿Para qué? Para conocer el propósito de Dios, para llevarlo a cabo. Ese es lo fundamental. Dios lo va a hacer y nos va a ir transformando, ¿verdad? Nosotros cuando luchamos con nuestros propios temores e inseguridades, nuestro compañero de oración puede tomar nuestra mano y decirnos, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que quite todo ese temor, que venga fe, que haya confianza, ¿verdad? Aun cuando no te llevas bien con tu cónyuge, ¿verdad? Que ha habido una discusión, hubo alguna diferencia en la cual no han querido solucionar o hallarle la respuesta o la solución. Tú, al estar en la presencia de Dios, como mencionábamos, en ese momento Dios cambia todo, te hace que tú hagas a un lado tus armas, ¿verdad? De batalla, tus argumentos, tu propio criterio, tus pensamientos, que lo hagas a un lado. Eso es lo que quiero decir con esto de que bajes tus armas y que entres en oración, pero de emergencia, que seas humilde y que clames a Dios y que le ruegues y que le pidas que te ayude. No seas orgulloso, no debemos ser orgullosos, no debemos de ser aún soberbios. Si Dios tiene todo el deseo y tiene toda la intención de ayudarnos. A veces por eso los matrimonios no funcionan. Caminan por la vida pero tambaleándose siempre. ¿Por qué? Porque siempre han querido usar sus propias estrategias, sus propias armas. No han querido ser humildes, no han querido reconocer que necesitamos la ayuda de Él que nos creó, del que conoce el matrimonio, el que instituyó el matrimonio. Es necesario que cuando tú estés atravesando por un momento difícil en tu matrimonio, corras. En verdad, entra de forma rápida. Tómalo como una emergencia porque es así y busca el rostro de Dios. Y esto debería de transformarse en tu reflejo automático siempre que, no solamente cuando haya problemas de discusión, ¿verdad? Sino cuando haya problemas aún de salud, de economía, de tomar decisiones en cuanto a los hijos, en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, en todas las áreas de nuestra vida. Esta debe de ser nuestra reacción de buscar rápidamente a Dios, de para cualquier decisión consultar a Dios como matrimonio. Recuerda, estamos hablando de este versículo de Mateo 18-19, de que nosotros debemos de ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos. Ponte de acuerdo con tu esposa, hermano. Ponte de acuerdo y dile, vamos a orar a Dios para que nos diga qué tenemos que hacer en esta área. O qué decisión debemos de tomar en estas opciones que se nos presentan. Y cuando tienes problemas, clamarle a Dios y decirle, ayúdame Señor con esta área en mi vida, porque yo sé que estoy mal. Y ayúdame a transformar. O Señor, te pido que obres en la vida de mi esposa o de mi esposo. Y a mí también, Señor, ayúdame a amarla o amarlo. Siempre estemos buscando la ayuda de Dios. Debemos de ser humildes, debemos de clamarle a Él. Cuando tú estás orando con Dios,
hermano, hermana, es difícil permanecer enojado. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios, su presencia te invade, ya no puedes continuar en esa actitud, en ese estado de ánimo. Por eso es importante y es necesario que busques a Dios. ¿Tú tienes algún problema? Olvídate de eso de que nos vamos a la cama y no nos reconciliamos, no nos hablamos, no resolvimos el problema. También la palabra de Dios dice que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no debemos permitir que el día concluya sin que antes hayamos resuelto esto. ¿Y cómo lo podemos resolver? Busca a Dios. Toma a tu pareja, toma a tu esposo, tu esposa de la mano. Vamos a orar. Y difícilmente vas a permanecer enojado con alguien que está orando. Difícilmente no vas a retroceder, ¿verdad? Es inevitable. Tú tienes que retroceder. Tú tienes que también doblegarte cuando tú estás escuchando a tu pareja que le ruega a Dios por misericordia para que te ayude en ese problema, para que toque tu corazón o toque el corazón de su pareja, ¿verdad? Cuando tú estás pidiéndole a Dios, Señor, te ruego por la vida de mi esposa, por ejemplo, ¿no? Que obres en ella. No quiere nada contigo o ya te conoce, pero no quiere tomar decisiones, no quiere compromisos contigo, Señor. O Señor, hablando de las esposas, Señor, te ruego por mi esposo y que lo transformes, que lo cambies. Y si es mejor que lo tomes de la mano y aunque él no esté orando, pero está escuchando tu oración. Y no que le estés aventando pedradas, que le estés reprochando y que lo estés como acusando delante de Dios, porque no es necesario, Dios lo conoce. Más bien que Él vea a través de esto que lo amas. Este es en el caso de que están teniendo problemas. Pero si las necesidades son otras, es más fácil ponerse de acuerdo. En oración también, dos personas recuerdan que Dios las ha transformado en una, ¿verdad? Somos dos individuos los que formamos el matrimonio, un hombre y una mujer. Pero cuando estamos delante de su presencia, volvemos a enfocarnos, volvemos a acordarnos que ya no somos dos, que somos uno y que solamente estamos aquí para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, cada quien asumiendo el rol que Él, hablando de Dios, nos ha asignado. Entonces, orar por tu cónyuge también hace que tu corazón se interese más por él. Cuando tú tomas esta decisión, cuando tú te propones y lo llevas a cabo, el hecho de orar por tu pareja en pareja, hace que tu corazón se interese más por él. Lo estás teniendo más presente. ¿Por qué? Porque ya no solamente lo vas a orar de vez en cuando y solo tú a solas, que lo debes de hacer, pero el propósito de este desafío es que los dos oren, que los dos se pongan de acuerdo. Cuando haces esto, tú también vas a experimentar lo que mencionábamos en un principio, que las bendiciones son derramadas sobre ustedes, sobre su matrimonio. Y no solo eso, lo más importante también es que a Dios le agrada verte, o verlos más bien, humillarse y buscar su rostro juntos. Ya no cada quien por su lado, ya no que tú te mantengas tal vez con una buena relación con Dios. Tal vez es una forma, esto de orar juntos, de que tú involucres a tu pareja en una relación con Dios, que Él pueda darse. Si tal vez tu pareja a través de este estudio está apenas conociendo al Señor, es una buena manera aún de que aprenda a orar, por decirlo así, que Él pueda darse cuenta que es un diálogo común, en el sentido de que no se necesitan palabras tan rebuscadas, no se necesita tanta
religiosidad, por decirlo así, o como en otras religiones, ¿verdad? Que hay muchas palabras repetitivas, que él pueda darse cuenta que es tan sencillo y tan práctico el tener una comunión con Dios, una relación con Él, mantener ese diálogo constante, diario. Otro punto de ponernos de acuerdo en la oración es que aún en medio del desacuerdo, la oración detiene la hemorragia, por así decirlo. Detiene esa herida, en lugar de que continúe sangrando, en lugar de que se haga más grande, la oración la detiene. También calma o acalla las voces más fuertes, ¿verdad? Porque vienen pensamientos del enemigo a tu mente y te susurran que tomes otras decisiones, ¿verdad? Que no es la voluntad de Dios, que tú actúes de forma opuesta a lo que Dios habla o nos manda. Y nosotros ya la sabemos, es de, pues déjalo, ¿no? O castígalo, no le hables, o desquítate. Cuando tú entras en oración o entras a la presencia de Dios con tu pareja, te cae el 20 que no se trata ni de ti ni de Él, se trata de Dios. Y Dios te manda que lo tienes que amar y que tienes que bendecirlo y que tienes que servirle y lo tienes que tratar bien. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, se detienen estas peleas. Hace que te detengas, que medites, que analices lo que vas a hacer y que cambies tu intención y que obedezcas a Dios. Y comprendas principalmente en la presencia de quién estás. No estás en la presencia de cualquier hombre, aunque sea muy importante en este mundo, así sea un político muy renombrado o un intelectual muy reconocido o el más rico del planeta. Estás en la presencia del Todopoderoso, del Creador de todo el universo. Y eso te lleva a decir, ¿qué soy yo? Si de mí has tenido misericordia, ¿por qué yo no he de tener misericordia de mi pareja? Entonces es necesario que ambos se pongan de acuerdo en oración. También nosotros debemos de tener en cuenta y en mente siempre cuando vamos a tomar la decisión de ponernos de acuerdo como matrimonio para orar, es que principalmente antes de que te resuelva muchos problemas el entrar a la presencia de Dios, antes de que también el orar a Dios y saber que Él responde a nuestras oraciones si oramos conforme a su voluntad, antes de que también a mi pareja le funciona porque de esa manera cumplimos con un mandamiento de orar, nosotros estamos deleitándonos, estamos viviendo y teniendo este gran privilegio de disfrutarlo en forma constante y a diario. Nosotros todos podemos tener ese privilegio, de hecho lo tenemos más bien todos sus hijos, pero a veces lo menospreciamos. Tenemos como más importante otras actividades. Aunque sabemos que necesitamos del consejo de Dios, aunque sabemos que necesitamos su orientación, necesitamos que Él nos dé sabiduría, aunque sabemos que necesitamos su intervención divina en algún milagro, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en el matrimonio, no lo consideramos. Y repito, y esto va más allá. El simple hecho, que es lo más importante, es que tenemos el privilegio de hablar con el Rey de Reyes. Eso es lo que nos debería motivar más a llevar a cabo este desafío, de ponernos de acuerdo en oración. Cuando sepas que antes de ir a dormir te espera un tiempo de oración, cambiará la manera en que pasas la velada.
ya te organizas, ya ni haces compromisos, ¿verdad? Tan noche. ¿Por qué? Porque dices, chin, pues ya me organicé con mi pareja y quedamos de acuerdo en que vamos a estar orando a Dios a las 10 de la noche, todos los días. Lo vamos a poner por encima de cualquier cosa. Así tengamos una invitación que sea una cena, vamos a recorrerlas a que sean antes de ese horario. Es un ejemplo, ¿no? Hablando de que sea en la noche. O sea, que sea una velada romántica, no solamente entre tú y tu pareja, sino con Dios todos los días. Y tú puedes decir, pero ¿para qué todos los días? Todos los días necesitamos tu consejo, todos los días no sabemos qué hacer. ¿No te pasa? Al menos a veces a mí me sucede. Digo, Señor, ¿qué decisión tomo en este momento de pandemia? ¿Envío a mis hijos a la escuela o no? Y para eso nosotros necesitamos también escuchar la voz de Dios a través de sus siervos, a través de otras personas, a través de los médicos, a través... Tú tienes principalmente que ir a la palabra de Dios y Él te va a poner paz en tu corazón cuando tú ya has tomado una decisión. Eso es hablando de la velada, ¿no? Puede ser en cualquier horario, depende en el que ustedes coincidan y se pongan de acuerdo. Dice, y aunque sus oraciones juntas en general sean cortas y concisas, es decir, sean muy breves, pero muy directas, entonces no importa eso, aunque sean cortas y vayas al grano, en otras palabras, con Dios, tu día podrá girar alrededor de esta cita, porque va a estar presente lo que tú hablaste con Dios y lo que Dios te habló. Esto va a estar durante tu día permanentemente y va a lograr que tú procures hacer su voluntad, quieras agradar a Dios y que Dios se mantenga en el centro de todo, de todo, de todo. Y cuando te des cuenta se va a volver un hábito y una gran necesidad para ti. Ahora, sí, muchos podrían decir, oye, es que es bien difícil, ¿no? O sea, a veces si nos da tiempo, a veces y se me olvida, ¿no? O no lo había yo considerado así, yo nada más oro por los alimentos, o cuando vamos a la iglesia y oramos ahí, pero es tiempo de que des un paso más y después vayas dando otros pasos más. Tal vez sí va a ser difícil, te va a costar, porque sí requiere que sea un compromiso que tú hagas con Dios, con tu pareja también. Podrá parecer difícil, hasta probablemente incómodo porque vas a dejar de hacer ciertas cosas que no son tan importantes por destinarle ese tiempo a Dios, que es más importante. Sabemos que cualquier cosa de este tipo de magnitud o de envergadura, porque es algo que es muy importante, porque no solamente es para este presente, es algo que trasciende, es algo que es extenso y que sí lleva gran responsabilidad. Probablemente tú digas que esto va a ser muy abrumador, es un peso muy grande, muy intenso, es una responsabilidad que no quisiera yo tomar. Te repito, no menosprecies este gran privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Intenta ponerlo en práctica y te vas a dar cuenta que es sencillo. Sé disciplinado, así como sabes que tienes que levantarte cuando suene tu alarma, porque si no te levantas, tal vez pierdas el camión o tal vez llegues tarde a tu trabajo o a tus actividades que haces de manera cotidiana, pero que también representan para ti algo muy importante, porque forman parte de tu vida y que sin esas actividades tú digas, si no trabajo, pues no hay dinero y si no hay dinero no como. Así, si tú no pasas este tiempo delante de Dios con tu pareja, tú puedas decir, si no lo hago, mi matrimonio empieza a tener problemas. Dale mucha importancia y te vas a dar cuenta que es sencillo. Llévalo a cabo. Conclusión, familia. Primeramente, recuerda que Dios desea que estés con Él. Es lo más importante.
A ti lo principal, o lo que principalmente te debe de mover a orar con tu pareja es que a Dios le importa eso, que Dios desea que pases tiempo con Él. Y después obviamente desea que tu matrimonio esté bien. Y tú después de estar, primeramente, tu deseo de estar con Dios es que tu matrimonio funcione bien. Recuerda que el orden es este. Tú debes de amar primero a Dios, pero es necesario que estés delante de Dios para que tu matrimonio funcione bien. Ahora, Dios desea que estés con Él, pero también Él te hará crecer a medida que lo tomes en serio y dejes atrás los momentos en los que no sabes qué decir. Es decir, te vas a dar cuenta con la misma práctica, con el mismo hábito, con esa costumbre buena de orar con tu matrimonio, que va a fluir tu oración, tu conversación con Dios. Y vas a tener muchas cosas que platicar con Él. Ahora, tú no quieres hacer oraciones tan extensas, sé breve y ve al grano, pero hazlo, tomado de la mano de tu pareja. Amén, familia. El desafío. Pregúntale a tu cónyuge si pueden comenzar a orar juntos. Ese es el primer punto que tienes que hacer. Pregúntale, ¿qué te parece? Yo he estado orando por mi cuenta, pero vamos a llevar a cabo este desafío, vamos a orar juntos ahora, ¿va? Probablemente diga, sí, vamos a hacerlo. Vamos a pedirle a Dios por nuestro matrimonio. Y si hasta ahorita nos ha ido bien, gracias a Dios, pues nos va a ir mucho mejor. Después de que ya se hayan puesto de acuerdo para comenzar a orar los dos, ahora decidan cuál es el mejor momento para hacerlo. Ya sea por la mañana, al levantarse antes de que inicien sus actividades, o tal vez digan, no, sabes que pues batallemos para levantarnos temprano. Tal vez si oramos cada quien por su cuenta, no sé, regresando del trabajo a la hora de la comida, apartamos un tiempo y los dos oramos. Ah, excelente. Aún ahí tienen muchas actividades, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en la noche, en la velada, ¿verdad? Ya cuando no tengamos nada que nos preocupe, ya no tengamos compromisos, destinamos ese tiempo para orar. Bueno, entonces, pregúntale a tu pareja si puede orar contigo y si ya que se hayan puesto de acuerdo que sí lo van a llevar a cabo, ahora decidan en qué momento lo van a hacer. Y cuando ya lo estén haciendo, usen este tiempo para confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. Esto tienes que tenerlo presente en tu oración. También no olvides darle gracias a Dios por sus provisiones y su bendición. Ahora, en el peor de los casos, no lograste cumplir el primero, que es el ponerte de acuerdo con tu pareja para que los dos oren juntos. Bueno, aún así, si tu cónyuge se niega a hacerlo, decide pasar este momento diario en oración a solas. Tú hazlo. Y tienes una razón más para orar. ¿Para qué? Para que Dios obre en el corazón de tu pareja y decida orar contigo juntos. ¿Por qué? Porque cuando los dos se ponen de acuerdo sobre alguna cosa, en el nombre de Jesús dice que nuestro Padre nos la dará. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos este hermoso desafío, Señor. Tal vez algunos ya lo llevábamos a cabo, Señor, pero por alguna u otra cosa, Señor, lo hemos perdido y hemos dejado de hacerlo, de orar juntos, Señor. Gracias por recordarnos y gracias por mostrarnos ese anhelo de tu corazón, Señor, porque eres tú el que deseas que nosotros como pareja pasemos tiempo contigo, Señor, porque nos amas demasiado, que quieres conocernos, Señor, y también quieres darnos a conocer tu propósito, tu voluntad, Señor, para cada matrimonio en especial, Señor, en específico, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre hermoso. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos predicaciones y estudios.
La predicación del día miércoles es del libro de Proverbios a las 8:30 de la noche. La predicación del día jueves es acerca del libro de los Salmos, también a la misma hora, 8:30 p.m. Y el viernes es un estudio, es el que estamos viendo en este momento, que es el desafío del amor a prueba de fuego en el mismo horario, 8:30 p.m. Y el sábado por la mañana a las 12, pon a tus pequeños atentos a la transmisión de un estudio dedicado especialmente para ellos. Se llama Familia Kids. Y el mismo sábado a las 8:30 de la noche, no te pierdas la predicación del primer libro de Crónicas. Amén, familia. Y recuerda, el domingo nos vemos en el templo para continuar aprendiendo acerca del Evangelio de Lucas a las 11 de la mañana. Amén, familia. Dios te bendiga. Te mando un abrazo.